Ya ahí está la grabación. Ok. Entonces, ahora sí. Ya, ahora sí. Ya se encuentra, ya estamos grabando. Bueno, el ejercicio 3, lo que sucede es que ya está en el dominio del tiempo. Correcto. Pero ¿qué más? A ver, tenemos que identificar si es necesario realizar algún tipo de método aparte, como la superposición. No es necesario en este caso. ¿Por qué razón? Bueno, ay, no tengo conectada la televisora. Me da un momento. Ya, bueno, no es necesario realizar la superposición por el simple hecho de que, pues prácticamente, todas las fuentes independientes están trabajando a la misma frecuencia. Recordemos cuándo era obligatoria la superposición. Pues en teoría era obligatoria cuando las fuentes trabajaban a frecuencias angulares distintas. ¿Cuál es la frecuencia angular? Siempre es lo que acompaña a la t. Ya recordemos la forma de cualquier señal sinusoidal con la que vamos a trabajar en esta materia. Las señales sinusoidales de voltaje, corriente, cualquier señal, serían una amplitud de voltaje, P sub m, multiplicada por un coseno de la frecuencia angular multiplicado por el tiempo más el desfase. Entonces, lo que está multiplicando a la t es la frecuencia angular. Notamos que la frecuencia angular en las tres ecuaciones de voltaje es la misma. Por lo tanto, las tres fuentes de voltaje están trabajando a la misma frecuencia. Entonces, eso implica que no sea necesario o no sea obligatorio aplicar una superposición para resolver este circuito. ¿Por qué razón tendríamos que aplicar superposición para resolver el circuito cuando hay fuentes con distintas frecuencias? Pues porque por el simple hecho de que las reactancias, tanto la inductiva como la capacitiva, dependen del valor de la frecuencia. Entonces, si tenemos fuentes con distintas frecuencias, cada una va a haber una reactancia inductiva distinta y una reactancia capacitiva distinta, ¿ya? Porque recordemos que la reactancia inductiva es omega por L y la reactancia capacitiva es 1 sobre omega por C, ¿ya? Entonces, como este valor de omega cambia para cada fuente va a haber una reactancia distinta. ¿Ya? En este caso no aplica esto porque pues, todas las fuentes tienen la misma frecuencia. Bueno, prácticamente es eso. Lo que vamos a hacer ahora es pues, redibujar el circuito para ponerlo ya en el dominio de la frecuencia, ¿no? Recordemos que está en el dominio del tiempo porque todas las fuentes son funciones dependientes del tiempo, ¿no? Vamos a hacer la transformación fasorial y llevar el circuito al dominio de la frecuencia. ¿Sí? Sabemos que los resistores no cambian su valor cuando hacemos la transformación fasorial, ¿no? Quedan igualitos. Este sería, pues, por lo tanto, el nodo A, ya en el dominio de la frecuencia. Aquí tendríamos el nodo B. Y aquí tendríamos un capacitor que, pues, viene a ser representado por su impedancia capacitiva o, en este caso, solo por su reactancia inductiva, ¿no? Recordemos que su reactancia inductiva va acompañado pues, por el menos J, porque es una parte compleja, ¿no? Y porque es negativa, ¿no? Y aquí pues quedaría la siguiente fuente, que sería la de la segunda fuente de corriente. Ya me proporcionan la referencia eléctrica, que es esta de aquí. Y aquí arriba pues tendríamos la fuente de voltaje. ¿Ya? Ahora, lo que tengo que hacer para tener el circuito en el dominio de la frecuencia es obtener los fasores de corriente de las fuentes, de voltaje de esta fuente y la reactancia capacitiva, ¿no? Recordemos que lo único que sufre una transformación o un cambio en la transformación fasorial son las fuentes independientes y los capacitores e inductores, ¿ya? Los resistores no sufren ningún cambio, quedan igualitos, ¿no? El voltaje que me piden hallar en este resistor, en el dominio del tiempo, ahora como realicé la transformación fasorial, se vuelve un fasor. Entonces aquí tengo un fasor voltaje que me piden, ¿ya? Listo. Ahora, ¿cómo realizo la transformación en esta configuración? Bueno, todas las expresiones primero tienen que estar en coseno. Bueno, ya vamos a ver eso de ahí, pero pues vamos a copiar esto. Y recordemos que para realizar la transformación fasorial, es decir, para pasar del dominio del tiempo a el dominio
de la frecuencia, lo que tengo que hacer es esto. Bueno, si yo tenía un voltaje B, ahora voy a tener un fasor voltaje B. ¿Cuál va a ser ese fasor? Bueno, va a ser la amplitud B sub M, ya, la amplitud, la magnitud del fasor va a ser la amplitud de la onda. Y el desfase o ángulo del fasor va a ser el ángulo de desfase que está sumando al omega t. Entonces aquí iría teta v. Si yo quiero descomponerlo, recordemos, esto va a ser el B sub m por el coseno del teta sub v, la parte real, más j, la magnitud, que es B sub m, por el seno de teta v, ¿no? Descomponerlo. ¿Cómo yo veo esto si lo quiero ver, si lo quiero memorizar? Bueno, por ejemplo sería su B sub x, su parte real, qué sé yo, B real, ya, la componente real, y este sería la componente imaginaria, ¿no? Vamos a llamarlo B imaginario. ¿Ya? Si lo quiero ver desde otro punto de vista, aquí estaría el fasor, ¿ya? Si lo vemos en el plano complejo, este sería el fasor B, la magnitud B sub m, y sus componentes, formando un triángulo rectángulo, serían la componente real, el B real, y el opuesto sería el B imaginario, ¿no? Y aquí estaría ese ángulo teta B, ¿ya? Y pues de ahí yo saco las expresiones que encontré aquí, para la parte real y para la parte imaginaria, ¿ya? La parte imaginaria es el lado opuesto y la parte real es el lado adyacente al ángulo. Bueno, dicho eso, vamos a tomar esta referencia y vamos a decir, bueno, para la primera ecuación, 3 coseno de 4t, la amplitud de la onda, yo sé que ya está en coseno, entonces el voltaje de esta fuente es la amplitud de la onda, que es 3, y el ángulo, ¿cuál sería? Bueno, lo que está sumando al omega t, es decir, al 4t, que es 0. Entonces el ángulo es 0 grados. ¿Ya? Y esto ya está en unidades de voltios. Bueno, para la corriente, lo mismo, ya está en coseno, entonces simplemente el fasor corriente de aquí sería la misma amplitud de la onda como magnitud del fasor, y el ángulo sería lo que está sumando el omega t, que en este caso es 0 porque no hay nada sumando. ¿Ya? Y esto ya está en amperios. El fasor corriente de esta fuente en amperios. Para la fuente de aquí sí vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque yo tengo esta fuente que es 2 seno de 4t. Esto es un seno, no un coseno. Pero recordemos que yo siempre puedo transformar un seno a un coseno haciendo esto. Sería 2 coseno de la misma frecuencia angular multiplicado por t, pero restando 90 grados. ¿Ya? Son equivalentes estas dos expresiones. Y una vez que tengo esto, a esta expresión de aquí con coseno le hago la transformación fasorial. ¿Ya? Entonces, pues me quedaría la magnitud del fasor sería la misma amplitud de la onda, que es 2. Y el ángulo del fasor sería el ángulo que está sumando o restando al omega t. En este caso sería menos 90 grados. ¿Ya? Bueno, ¿hasta ahí alguien tiene alguna duda? A lo que cambiaste seno a coseno, o sea, no importa si es que es voltaje o es corriente que está referido, o si tiene que ver. Ajá. No, no importa. Si es voltaje o corriente, mientras sea seno, tú tienes que aplicar esto de aquí. Ya simplemente restarle 90 grados y ya es coseno. ¿Sí? Profe, lo que respecta al valor de RMS, ¿tienen que especificarlo en el enunciado? ¿O al utilizar mallas o nodos tendremos que aplicarlo de ley? Ya, esto es una pregunta muy interesante. Respecto al valor de RMS, en general, cuando a ti te dan el circuito, ya con la transformación fasorial aplicada, es decir, si aquí ya estuviesen los fasores, qué sé yo, 2 a menos 90, ya en lugar de estar en el dominio del tiempo, tú esto de aquí ya lo asumes en RMS, cuando ya te dan la transformación fasorial aplicada, ¿ya? En este caso de aquí, no te lo dan en el dominio del tiempo. Entonces tú decides si lo quieres hacer con valores RMS o con valores pico. En este caso lo estamos haciendo con valores pico. Si tú lo quieres hacer con valores RMS, le divides para la raíz de 2 a las magnitudes. ¿Sí? Lo que pasa es, la pregunta viene porque en el ejercicio 1 te dan los valores con raíz de 2 y te da así mismo, están en función del tiempo.
pero la respuesta te la da en fasor, pero es como que utilizan el valor RMS. Ya, ok, un momento. Ya, para mostrar la figura, aplique el método de corrientes de malla, escribe el sistema de ecuaciones para... Ya, que te lo den multiplicado por raíz de 2 cuando te dan esto de aquí. Ya, por ejemplo, cuando te dan una señal así, ya te dicen que el voltaje a través del tiempo de una fuente es 30 raíz de 2 por coseno de omega t, bueno, de qué sé yo, 4t más 90 tal vez, ya. Te lo dan así para que se te haga más sencillo sacar la transformación fasorial, ya. La transformación fasorial en RMS te quedaría pues 30 raíz de 2, que es la magnitud. Para llevarlo a RMS lo divides para raíz de 2, ya. Y el ángulo pues quedaría, qué sé yo, 90 grados en este caso, ya. Eso es para que el fasor en RMS te quede 30 a 90 grados, te quede un número entero, ¿ya? Ahí lo que tendrías que ver, me parece que aquí tienes que trabajarlos con valores pico, ¿ya? Aquí serían voltios de RMS. Trabájalo con valores pico y mira si te sale la misma respuesta que está aquí, porque en este caso, en la primera pregunta, no te solicitan hacer ningún cálculo de potencia, ni de, bueno, ningún cálculo de potencia, entonces no tendría sentido trabajarlos con los valores de RMS, ¿sí? Esto de aquí solo para que te haga más fácil la transformación con RMS, pero no necesariamente te la están solicitando. Ya, listo, profe. Sí. Sí. En todo caso, utiliza el fasor voltaje, no lo utilices en RMS, utilízalo como 30 raíz de 2 a 90 grados. ¿Ya? Y ahí es en voltios. Y mira qué te sale ahí. Si no te sale la respuesta ahí, pues la respuesta que te sale, lo único que le haces es dividirla para raíz de 2 y ya te tiene que salir la respuesta que está ahí. Sí, porque pues, sí saben eso, ¿no? Que si ustedes utilizan la transformación fasorial en valores pico, la respuesta que les va a salir, qué sé yo, el BS que les va a salir de respuesta, también van a estar en valores pico. Pero si lo quieren llevar a RMS, simplemente lo dividen para R2, a la magnitud. ¿Sí? Bueno, igual vamos a ver eso en los ejercicios que vamos a resolver, por si acaso. Sí parece un poquito confuso al principio, pero pues es que lo de RMS se utiliza más cuando vas a hacer cálculos de potencia. Y como esta guía está basada pues en lo primerito, todavía no en potencia, se supone que no tienen que resolverla con la transformación fasorial en RMS. Debería salirles con valores pico. Bueno. ¿Alguna otra duda? No, profe. No. Ya, chévere. Ahora, recordemos una cosa. Me da un segundo. Recordemos una cosa. A ver aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si teta B aquí es 0 grados? ¿Qué sucede con las componentes? Si teta B es 0 grados. Bueno, lo que va a suceder aquí es que la parte imaginaria va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque aquí va a estar la amplitud de la onda multiplicado por el seno de 0. ¿Y cuánto es el seno de 0? 0, ¿no? ¿Y la parte real a qué va a ser igual? Bueno, la parte real, si nosotros observamos aquí, es la amplitud de la onda multiplicada por coseno de 0. ¿Cuánto es coseno de 0? 1. Entonces la parte real va a ser igual a la amplitud de la onda. Si lo quieren ver de otra forma, cuando el teta es 0, básicamente el fasor B, sería igual solo a la parte real. La parte real más 0J. Esto en forma rectangular. O visto desde otra forma, en magnitud de ángulo, BM a 0 grados. Por si acaso. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando teta B es 90 grados? La parte real ahora va a ser 0, ¿no? Porque la parte real depende del coseno. ¿Ya? Si se dan cuenta, aquí coseno de 90, esto es 0. ¿Ya? Entonces la parte real es 0. Y la parte imaginaria, la componente imaginaria, sería igual al B sub m, porque la componente imaginaria es la amplitud B sub m multiplicada por el seno del ángulo. El seno del ángulo, seno de 90, ¿es cuánto? 1. Por lo tanto, la parte imaginaria es igual a la amplitud de la onda. Y aquí, pues, el fasor voltaje B es igual a 0 más J B sub m, que es toda la parte imaginaria. ¿Sí? Visto de otra forma, esto es B sub m a un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Ahora, la última. Si teta B es igual a menos 90,
¿ya? Entonces, bueno, se repite, la parte real es igual a 0, y la parte imaginaria, ¿ahora qué sería igual? Bueno, esto me daría menos B sub m, ¿sí? Me da menos B sub m, por lo tanto, el fasor voltaje sería igual a 0, que es la parte real, menos JB sub m, ¿sí? Y esto me daría B sub m a menos 90 grados, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esta parte de aquí? Yo les recomiendo que se aprendan esto de aquí para que lo puedan aplicar directamente, porque esto es muy común, esto es muy común que suceda, ¿no? Y ya, pues, esto pues básicamente es una forma rápida de identificar los fasores con estos ángulos especiales, ¿no? Notables, ya, para poder aplicar la transformación de forma polar a forma rectangular muy rápidamente, ¿no? Si ustedes identifican estos ángulos especiales que están aquí, estos ángulos notables, van a ver que, pues, van a poder realizar la transformación de polar a rectangular fácilmente y van a poder realizar operaciones mucho más rápido. ¿Alguna duda en esa parte? No. Ahí también estarías haciendo referencia a los que son puramente resistivos, inductivos y esa vaina. Sí, pero no, porque estamos hablando en este caso de un voltaje. Si estuviésemos hablando de impedancia, sí diríamos pues que en este caso es puramente resistiva. ¿Sí? Esto es un voltaje. Que solo tenga parte real ya es una coincidencia, tal vez. ¿Sí? Cuando hablamos de impedancia compleja y sucede esto, ahí sí estaríamos hablando de impedancia puramente resistiva en este caso, puramente inductiva y puramente capacitiva. Pero cuando es voltaje no podríamos inferir eso, ¿sí? No sé si ahí te quedó claro. Sí, me estaba confundido. Ya, dale. Entonces, pues, básicamente es eso. Vamos a transformar esto de aquí. Entonces, con lo que acabamos de ver, podemos pues, omitir esta parte de aquí. Decir, bueno, esto no es 3 a 0 grados. Esto es simplemente 3. Esto es simplemente 3 más 0J en forma rectangular. O simplemente 3, ¿ya? Porque no es necesario poner el 0J. Y aparece, de hecho, ahí ya se parece al comportamiento de una fuente de C, pero se parece nomás, no es necesariamente el comportamiento de una fuente de C. Esto no es 2 a menos 90 grados. Esto aquí también puede ser igual. A 0 menos 2J. O simplemente menos 2J. Porque no hace falta poner la parte real porque sabemos que es 0 amperios. Y esto no es 8 a 0 grados. Esto es simplemente 8. Esto es simplemente 8. ¿Ya? Solo tiene parte real y la parte imaginaria es 0. Bueno, una vez que hacemos esto, ahora sí nos falta una última cosa, hallar la reactancia capacitiva. ¿Cuál es la frecuencia angular a la que está trabajando este circuito? Se puede reconocer fácilmente. Es más, si no me dijesen la frecuencia angular, si en este circuito me dijeran en lugar del 4 estuviese un omega y aquí estuviese un omega, ya omega t obviamente, ¿no? 4, en lugar del 4 reemplazamos por omega y la t pues queda igualita. Ya si tuviésemos omega t y no supiésemos cuál es ese omega y el ejercicio no me dijese nada, tendría que aplicar las fórmulas que conocemos, ¿no? Tomamos la frecuencia en esta región de 60 hercios y sabemos que el omega es 2pi por esa frecuencia, ¿no? Pero en este caso ya me están dando directamente el valor de omega. Ya ese es en otro posible caso. En este caso me están dando que omega es 4 radianes por segundo. Como omega es 4 radianes por segundo, directamente ya puedo hallar la reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva sería 1 sobre ese valor de omega, que es 4, multiplicado por la capacitancia del capacitor que está aquí, que es 1/6. Entonces sería multiplicado por 1/6, que son los faradios de ese capacitor. ¿Ya? Y esto me termina dando 3 medios, esto es 1.5. ¿Ya? Esto es 1.5 ohmios. Ya recordemos, la reactancia capacitiva es de unidades de ohmios. Entonces aquí ya no tendríamos que poner el XC, sino 1.5. ¿Ya? Y ahora sí ya tenemos el circuito en el dominio de la frecuencia. ¿Ya?
Ahora, vamos a decir que esto no es un nodo A. Bueno, este es un nodo A ligado a una tensión nodal B sub A. Y este es un nodo B ligado a una tensión nodal B sub B, ¿verdad? Y este sería el nodo de referencia, es decir, 0 voltios. Si lo queremos delimitar, el nodo A sería esto de aquí. En ese caso. Ya que ya están muy familiarizados con nodos, ¿no? El nodo B sería esto de acá. Listo. Y el nodo de los 0 voltios, pues sería todo esto de aquí abajo, ¿no? No lo vamos a delimitar, porque ya sabemos que todo lo demás es 0 voltios. Ahora, ¿a qué sería igual la tensión, el fasor voltaje B sub B? Bueno, sería igual a la tensión nodal en el positivo, que es B sub A, menos la tensión nodal en el negativo, que ¿cuánto es? 0 voltios. ¿Ya? Por lo tanto, pues tendremos que sacar B sub A. ¿Ya? Bueno, B sub A es numéricamente igual al voltaje B sub B. Al voltaje B, perdón. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer método de nodos, que es lo que nos pide el ejercicio, análisis nodal. Y vamos a analizar primero el nodito A. ¿Ya? Pero notamos que ese nodo A, ¿qué está haciendo? Está formando un supernodo con el nodo B por medio de esta fuente de voltaje. Por lo tanto, entre el nodo, vamos a analizar el supernodo. El supernodo entre el nodo A y el nodo B. ¿Sí? Entonces, vamos primero a analizar el supernodo, la primera ecuación del supernodo, que es la ecuación propia de la fuente, ¿no? Ya, de este lado de la fuente tenemos a la tensión nodal B sub A, y de este lado de la fuente tenemos a la tensión nodal B sub B. Ya, el valor de la fuente sabemos que es 3 más 0J voltios, o solo 3 voltios, ¿no? Por lo tanto, aquí tendríamos que la ecuación de la fuente, el voltaje de la fuente, que es 3, es igual, o 3 más 0J, es igual a la tensión nodal en el positivo, que es B sub A, menos la tensión nodal en el negativo, que es B sub B. ¿Sí? Y ya tendríamos la primera ecuación del sistema de ecuaciones. La segunda ecuación, ¿qué hago? Bueno, imagino o supongo que se desconecta esta fuente y la tomo como un circuito abierto, ¿ya? En este caso, tengo que desconectar la fuente y también tengo que desconectar todo aquel elemento que esté en paralelo con esa fuente, ¿ya? Ese elemento no lo voy a tomar en cuenta, lo voy a suponer como circuito abierto. ¿Se acuerdan que cuando analizábamos el método de mallas y teníamos una supermalla con una fuente de corriente, desconectábamos la fuente de corriente y la suponíamos como un cortocircuito para la segunda ecuación y a todo lo que estuviese en serie con ella? Acá es algo parecido. Desconectamos la fuente de voltaje y omitimos todo lo que está en paralelo a ella. Bueno, vamos a asumir que eso está como un circuito abierto, tanto este resistor como esta fuente. Ahora, vamos a sacar las ecuaciones nodales individuales de cada uno de los nodos. Para el nodo A, bueno, tendríamos la tensión nodal B sub A multiplicada por la suma de los 1 sobre las impedancias de los 1 sobre de las impedancias tocando el nodo A, ignorando obviamente esta porque la estamos suponiendo como un circuito abierto al estar en paralelo con la fuente. Bueno, entonces sería 1 sobre la impedancia de este resistor, que es 2, ¿no? Entonces sería 1 medio. ¿Ya? No tenemos más impedancias tocando el nodo A que no sean las que estamos omitiendo. Vamos a restar las contribuciones de nodos adyacentes. En este caso, para esta impedancia, el nodo adyacente, ¿cuál es? El 0 voltios. Entonces no hay que restar nada. Y a esto lo igualamos a la suma de las corrientes de fuentes de corriente siendo inyectadas al nodo. Sería la de esta fuente, que es 8. ¿Ya? Esta es mi ecuación 1. Y la ecuación 2 sería el análisis del nodo B de la misma forma, ¿no? Suponiendo esto como circuito abierto y lo que está en paralelo como circuito abierto también. Entonces sería la tensión nodal B sub B multiplicada por la suma de los 1 sobre de las impedancias tocando el nodo
excepto aquellas impedancias que estemos suponiendo como circuito abierto, que es esta de aquí, ¿no? Entonces sería 1 sobre la impedancia del capacitor, que es 1 sobre menos 1.5 J. Y esto es igual a la corriente de las fuentes de corriente siendo inyectadas al nodo, ¿no? Que sería menos 2J. Esta es mi ecuación 2, ¿ya? Ecuación 1 y ecuación 2 tengo que sumarlas. Es el lado de las variables con el lado de las variables y el lado de las constantes con el lado de las constantes, ¿no? Entonces, pues sumo y me quedaría que BA por 1/2 más BB por 1 menos 1.5J. Es más, aquí ya no tendría que, podría no poner el menos y el J aquí abajo. Lo que podría hacer es quitar el menos aquí, poner 1.5 y el J subirlo acá arriba. Y dejarlo aquí arriba. Por si acaso. Si alguien tiene dudas respecto a por qué hice eso, me avisa. Y bueno, aquí sería 8 menos 2J. ¿Ya? Y esta ya es mi segunda ecuación del método de nodos. ¿Ya? Con eso ya prácticamente tendríamos todo. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Podríamos resolver esto de aquí. De hecho, lo podemos resolver rápidamente, ¿no? Sabemos que B sub A, B sub A es igual a, despejando de la ecuación 1, sería 3 más B sub B. ¿Ya? Esto es de la ecuación 1. Si reemplazamos esto aquí arriba, me quedaría pues 3 más B sub B. Esto pues ya no es necesario, ustedes lo pueden hacer con su calculadora de sistemas de ecuaciones, ya, pero vamos a reemplazarlo nada más para ver qué pasa. Entonces reemplazo B sub A en la ecuación número 2, y me quedaría, en lugar de B sub A, me quedaría 3 más B sub B por 1/2 más B sub B multiplicado por J sobre 1.5, ¿no? Y esto me daría 8 menos 2J. De aquí lo que tengo que hacer es despejar. Voy a despejar rápidamente. Me quedaría que B sub B multiplicado por 1/2 más J sobre 1.5. Estoy agrupando términos semejantes. Es igual a, esto es 3 por 1/2, esto es 1.5. Lo paso a restar. 6.5 menos 2J. Y de aquí pues voy a despejar que B no es nada más que 6.5 menos 2J partido 1/2 que es 0.5 y más J sobre 1.5, ¿no? Me dan un momento para sacar eso de ahí. Ya. Esto de aquí me va a dar 2.76 menos, un momento, ya, 7.68. Pero yo no quiero a B sub B. Yo lo que quiero es B sub A. Bueno, reemplazo B sub B en la ecuación de arriba. Y pues me daría al final que solo tengo que sumarle 3 a la parte real. Entonces esto me daría 5.76 en la parte real menos 7.68 en la parte imaginaria. ¿Ya? Si lo quieren ver desde otro punto de vista o de la forma magnitud-ángulo, esto me quedaría, bueno, sabemos que la magnitud es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, es decir, 5.76 al cuadrado más 7.68 al cuadrado. Esta es la magnitud y el ángulo vendría a ser igual a la tangente inversa de la parte imaginaria con todo y signo, que es menos 7.68, y la parte real, que es 5.76. Esto de aquí vendría a ser igual a 9.6 a un ángulo de menos 53.1301 grados. ¿Ya? Voltios. Y hayamos dicho que numéricamente B sub A aquí era igual.
al fasor voltaje, al fasor voltaje B, que me piden, ¿no? Entonces aquí ya tendríamos el fasor voltaje B. Y pues dirían, ¿ahí está terminado el ejercicio? No. ¿Por qué razón? Porque el ejercicio, la respuesta me la piden en el dominio del tiempo. Es más, aquí me lo dice, encuentre B sub t, B dependiente del tiempo, ¿no? Como una función que depende del tiempo. Esto no es una función que depende del tiempo, esto es un fasor, por si acaso. Si yo quiero ese voltaje B en una función dependiente del tiempo, lo que tengo que hacer es la transformación fasorial inversa. ¿Qué quiere decir? Bueno, cojo la magnitud del fasor y lo pongo como amplitud de la onda, ¿ya? Multiplicada por coseno de menos 53, perdón, por coseno de la frecuencia angular a la que está trabajando este circuito, que es 4, multiplicado por t, más este ángulo de aquí. El ángulo del fasor es el desfase de esta señal. ¿Ya? Y esto en voltios. Ojo, esto lo puedo hacer así porque esto de aquí es un voltaje pico, es un valor pico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque trabajé la transformación fasorial con valores pico. ¿Ya? ¿Qué hubiese pasado si hubiese transformado, hubiese utilizado valores RMS para los voltajes y las corrientes de las fuentes? Es decir, aquí dividir para raíz de 2 y aquí dividir para raíz de 2. ¿Ya? Si hubiese hecho eso, la respuesta que me hubiese dado aquí estaría en RMS. Y lo que tendría que hacer para llevarla a valor pico, tendría que multiplicarla por raíz de 2. Recuerden, el valor RMS siempre es igual al valor pico partido raíz de 2. Entonces, de aquí ustedes podrían despejar. Bueno, si yo utilicé valores de RMS en la fuente, lo que me va a devolver acá en la respuesta es valor de RMS. Entonces, para sacar el valor pico, para hacer la transformación fasorial inversa, tengo que despejar el valor pico de aquí, ¿no? El RMS lo tengo que multiplicar por raíz de 2. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguno quedó claro? ¿Puedes repetir lo de la frecuencia que habías mencionado? O sea que si no daban el 4. Ya, sí, claro. Claro. A ver. ¿Qué pasa si aquí te hubiesen dado el mismo circuito? Exactamente el mismo circuito. ¿Ya? Pero en lugar de 3 coseno de omega t, te daban 3 coseno de 4t, te daban 3 coseno de omega t. Cosa que el omega ya no era un valor conocido. Y acá te daban 2 seno de omega t. ¿Ya? Y acá te daban 8 coseno de omega t. Es decir, ya no te daban el valor de 4. Yo no sabías cuánto era omega. ¿Ya? Y en el circuito, y en el ejercicio, ni en el enunciado, ni en el circuito te decían cuánto vale omega. Si es que no te llegan a decir eso, entonces tú tienes que asumir que la frecuencia lineal a la que se está trabajando es 60 hercios. ¿Ya? Y por lo tanto, el omega, la frecuencia angular a la que tú tienes que trabajar, es 2pi por esa frecuencia, ¿ya? Si es que no te dicen nada respecto a este valor ni respecto a este valor previamente. ¿Sí? Dale, loco, gracias. Ya, chévere. Entonces, bueno, ¿hay alguna duda respecto a este ejercicio? ¿Alguno ha quedado claro? Todo claro. Sí, todo claro. Ya, chévere. Entonces vamos al ejercicio 6. Y de ahí hacemos el 17. También necesito que se vayan acostumbrando bastante a utilizar las identidades de suma de ángulos, porque es bastante interesante y además lo van a utilizar mucho tanto en esta tarea como en las tareas que se vienen, porque pues hay una que otra demostración por ahí, ya que son lo más complicado que van a encontrar en estos ejercicios, pero pues es porque tienen que aplicar identidades de sumas de ángulo y armar sistemas de ecuaciones con eso. Entonces, bueno, vamos a resolver este de aquí, que es el ejercicio 6. Ya, por si acaso, vamos a asumir que lo que me piden son valores pico. ¿Ya? La respuesta a lo que me pide está en valor pico. ¿Ya? No tenemos idea si está en valor pico o no. Vamos a ver. Debería estar en valor pico, pero bueno. Entonces, vamos a transformar este circuito al dominio de la frecuencia. Pero primero,
Identifiquemos una cosa, bueno, tenemos solo una fuente, entonces obviamente solo estamos trabajando a una única frecuencia. ¿Cuál es esa frecuencia? ¿Cuál es ese omega? Bueno, lo que está multiplicando la T. Dos radianes por segundo. Ahora, vamos a identificar el voltaje de la fuente. Bueno, la corriente de la fuente, perdón. Tiene una amplitud de corriente que es 10 raíz de 2. Todo esto es el IM. ¿Ya? Multiplicada por seno de 2T, ¿no? Pero nosotros sabemos que esto es lo mismo que decir, bueno, 10 raíz de 2, la misma amplitud, multiplicada por coseno de la misma frecuencia angular multiplicada por el tiempo, menos 90 grados. ¿Sí? Es lo mismo. Estas dos expresiones son equivalentes. Bueno, básicamente lo que nos quedaría aquí es redibujar el circuito. Poner aquí el resistor de 2 ohmios, que queda igualito, ¿verdad? En el dominio de la frecuencia, porque los resistores no cambian. El capacitor sí va a cambiar, porque ahora va a tener una reactancia capacitiva, perdón. El inductor ahora va a tener una reactancia inductiva. Y el resistor de 4 ohmios de acá va a tener 4 ohmios igual, ¿no? La fuente controlada, que antes dependía de un voltaje Vx en el dominio del tiempo, ahora va a depender de un fasor voltaje Vx en el dominio de la frecuencia. ¿Sí? Ya no es un Vx de t, ahora es un Vx en el dominio de la frecuencia. Ahora, ¿cuánto es el valor de la fuente, de la fuente de corriente? Bueno, si lo queremos trabajar con valores pico, la transformación fasorial sería 10 multiplicado por raíz de 2, la magnitud del fasor, esta es la amplitud, a un ángulo de menos 90 grados. ¿Ya? Esto en amperios. ¿Sí? Si yo lo quisiese en amperes, RMS, la transformación fasorial, divido la magnitud para raíz de 2. ¿Ya? Pero en este caso no creo que sea necesario. Esa transformación fasorial la van a utilizar bastante y de aquí en adelante la van a utilizar así siempre cuando ya entren al tema de potencia. ¿Ya? Ahí sí vamos a utilizar la transformación fasorial en RMS porque es lo más lógico, es lo que más me sirve a mí, el valor de RMS, el cuadrático medio. Pero bueno, entonces ya tenemos la transformación fasorial de este elemento. Ahora me falta la del capacitor y la del inductor. Vamos a sacar la reactancia capacitiva. Sabemos que eso es 1 sobre omega, que es 2, multiplicado por C, que es 0.2. ¿Ya? Que esto me va a dar 2.5, si no me equivoco. Déjenme ver un momento. Sí, 2.5. 2.5 ohmios, porque este es 0.4. ¿Ya? Y ahora, para la reactancia inductiva, simplemente es la misma frecuencia angular multiplicado por la inductancia, que es 2. Y esto me daría 4 ohmios, ¿no? Listo, entonces para el inductor, su impedancia total sería J4. Y para el capacitor, su impedancia sería menos J2.5, ¿no? Y ya tengo los noditos que ahora van a ser, ya no son voltaje B1 y B2 en el dominio del tiempo, ahora son fasor voltaje o fasor tensión nodal B1 y acá va a ser fasor tensión nodal B2. ¿Ya? Y la referencia de tierra que está aquí abajo. Listo. Y ya tendríamos el circuito en el dominio de la frecuencia. Ahora, lo que voy a hacer es aplicar el método de nodos en cada uno de ellos, ¿no? ¿Por qué razón a mí no me dan cuánto vale no me dan aquí como variable la tensión nodal de este? Bueno, porque sabemos que la tensión nodal de este va a ser igual a la de la fuente. O si no lo ven así, podríamos aplicar transformación de fuente con este resistor y esta fuentecita de aquí, ¿no?
Pero podríamos aplicar eso, ¿sí? O simplemente podríamos decir, bueno, esto es una tensión nodal B sub 3 y está formando un supernodo con la Tierra, ¿ya? Pero como es con la Tierra, yo puedo directamente sacar su ecuación, ¿verdad? Digo que el voltaje de la fuente, que es 3Bx, es igual a la tensión nodal B sub 3, ¿no? Menos el 0 voltios, ¿verdad? La tensión en el positivo menos la tensión en el negativo. Entonces directamente B sub 3 es igual a 3Bx, ¿sí? Entonces ya no tendríamos que poner aquí B sub 3 como tal, sino simplemente poner la tensión nodal, ¿cuánto vale? 3Bx. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algo no ha quedado claro? Todo claro. Chévere. Bueno, entonces vamos a resolver cuánto valen B1 y B2, ¿no? Bx es el voltaje que está aquí, por si acaso. ¿Ya? Luego lo vamos a reemplazar. Entonces, vamos a hacer la ecuación nodal del nodo 1, ¿no? Ponemos su tensión nodal B1, abrimos paréntesis, la suma de los 1 sobre de las impedancias tocando el nodo. Sería 1 sobre la impedancia de este resistor, que es 2, más 1 sobre la impedancia del capacitor, que es menos 2.5 J. Ahora, ¿alguna de estas impedancias es compartida con otro nodo aparte de B1 y de 0 voltios? Sí, la de aquí es compartida con el B2. Entonces tengo que restarle la tensión nodal de B2 multiplicada por la suma del 1 sobre de la impedancia que los une, ¿no? Menos 2.5 J. Esto es igual a la suma de las corrientes de las fuentes de corriente siendo inyectadas al nodo menos las que están siendo extraídas. Esta está siendo inyectada al nodo por con una corriente de 10 raíz de 2 a un ángulo de menos 90 grados. ¿Ya? O pues sabemos que poner a menos 90 grados es lo mismo que decir, bueno, vamos a darlo así, que lo vamos a poner abajo de la otra forma. ¿Ya? Si yo quiero poner esto un poquito más bonito, déjenme un momento, 1 sobre 2.5, creo que eso es 0.4. Ya, listo. Esto me quedaría B1, un medio es 0.5. Esto me quedaría más J 0.4. Ustedes ya saben por qué. Cuando yo tengo 1 sobre menos, qué sé yo, menos 2J, multiplico arriba y abajo por J. Y aquí me quedaría J dividido para menos 2J cuadrado, ¿no? Sabemos que esto de aquí es menos 1 y por eso se va al signo negativo, ¿no? Me queda J sobre 2. O también J por un medio, es lo mismo. O también J 0.5. Bueno, si no hay dudas respecto a eso. Bueno, aquí voy a extraer el signo negativo, lo voy a poner dentro del paréntesis. Y esto me quedaría menos 0.4 J. Y esto es igual a 10 raíz de 2 a menos 90 grados. O también le puedo poner menos 10 raíz de 2 J. ¿Sí? Porque solo tiene parte compleja negativa, ¿no? Eso pasaba cuando estaba a menos 90 grados. Lo vimos al principio y tienen que aprendérselo porque pues así es más fácil resolver los ejercicios. ¿Ya? Déjenme, en lugar de poner, a ver, poner 10 raíz de 2. Sí, dejémoslo como 10 raíz de 2 porque luego pues son muchos decimales. Bueno, para el nodo 2 lo que tendríamos que hacer es prácticamente lo mismo. Poner su tensión nodal positiva, abro paréntesis, la suma de los 1 sobre de las impedancias tocando el nodo. Las impedancias que tocan al nodo 2 sería la de aquí, de menos 2.5 J, entonces sería 1 sobre menos 2.5 J, más 1 sobre la impedancia de este inductor, que sería 1 sobre 4J, perdón, más 1 sobre la impedancia de este resistor, más 1 sobre 4. Menos, ahora sí tengo que restarle las contribuciones,
En este caso, la contribución con este inductor es 0 porque pues está compartida con el nodo de 0 voltios. La contribución con este capacitor es 1 sobre su impedancia multiplicado por el nodo adyacente, que es B1. Entonces sería B1 multiplicado por 1 sobre su impedancia, que es menos 2.5 J. Menos, ahora tengo la contribución de este resistor por medio del nodo adyacente, que es 3B sub X. Entonces sería menos la tensión de ese nodo, que es 3B sub X, multiplicado por 1 sobre la impedancia que los une, que es 4. ¿No? Y esto es igual a 0 porque no hay fuentes de corriente extrayendo ni inyectando corriente en la fuente, en el nodo, ¿no? Entonces, ahora una cosita, yo no puedo dejar en función de SB sub X. ¿Cuánto vale SB sub X si es el voltaje en este resistor? Bueno, vale la tensión en el positivo, que es V1, menos la tensión en el negativo, que es 0. Entonces, esto es igual a V1, ¿no? Bueno, si no hay dudas hasta ahí, aquí me quedaría pues 3 veces V1. Y esto me quedaría pues, esto es 0,25. 1 sobre 2.5, que es 2.4, menos 0,25. Esto me daría 0,15. 0,15, sí. Ya. Esto me daría B2. Bueno, me quedaría, sí. B2 multiplicado por 0,25. La parte real, que es esto. Más 0,15. La parte imaginaria. Más B1 multiplicado por, voy a poner el signo menos aquí adentro, 0.4J. Voy a poner también menos 0.4J, perdón, por el signo menos que metí aquí adentro. Menos 0,25, que es la parte real de aquí. Y esto es igual a 0. ¿Ya? Me dan un segundo para resolver el sistema de ecuaciones en una calculadora. No está complicado, pero vamos a resolverlo en una calculadora para hacerlo más rápido, ¿no? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? ¿Algo no quedó claro? No, profe. Todo claro, chévere. Entonces, me dan un segundo. Profe, ¿por qué B sub X era B sub 1? Claro, es porque V sub X es el voltaje en este resistor. Y recuerda, el voltaje en cualquier elemento es la diferencia entre el potencial en el positivo menos el potencial en el negativo. El potencial en el negativo es 0 y el potencial en el positivo, ¿cuál es? V sub 1. Entonces V sub X es la resta entre V sub 1 y 0. ¿Sí? Dale, gracias. Ya, chévere. Entonces esto me daría 14.1421.4. Esto me da menos 0.4 y menos 0.25 menos 0.25 de 0.25 más 0.15 y esto es 0. Ya. Me va a dar que disculpen que esté partida la pantalla, pero estoy utilizando la calculadora. B sub 1 es igual a menos 16.97 menos 3.77 J. Y B sub 2, bueno, hay más decimales por ahí, pero pues no los vamos a poner todos, ¿no? Menos 21.685 menos 17.
91,344 J. ¿Ya? Yo lo que quiero es, ¿cuánto era Bx, no? Bueno, me piden B1 y B2, perdón. Entonces, pues vamos a llevarlos a la forma magnitud ángulo. Me dan un segundo para llevarlos a la forma magnitud ángulo. Segundo para hacerlo esto en MATLAB. Esto me daría, pues, B1 me da 17.3845 a un ángulo de menos 167.4712 grados voltios, ¿no? Y este de aquí me da un segundo para sacarlo. Profe, Sí, ahí a lo que reemplazaste Betsugeki, ¿no te olvidaste del 3? oh, sí, lo siento, disculpa. Por ahí me olvidé de un 3. Sí, tienes toda razón. Aquí es 3 veces B sub 1. O sea, aquí sería 3 cuartos. Sí, tienes toda razón. Eso es 0,75, si no me equivoco. Sí, aquí es menos 0,75. Disculpen el error. Sí, me equivoqué. Aquí es menos 3 cuartos por B1. Sí, por el 3 que está aquí. Sí, no solo un cuarto. Entonces ahí tengo un error. Me da un segundo para corregirlo en las respuestas. Sí. Un segundo. Esto daría 0,75 menos 0,75. Me dan un segundo. 0,25 menos 0,75 de 1. Entonces B1 me da este. Ya, me dan un segundo para resolver esto rápidamente. Ya, disculpen el error. Sí, tenía un error, disculpen. Aquí. Directamente voy a poner la forma fasorial, ya para no complicarnos. B1 me da 16.0189 a un ángulo de menos 119.9816 grados, ¿sí? Voltios. Ya. Y B2, me da un segundo para sacarlo, que creo que B2 también me pide. Segundo. Ya. Y B2, según esto de aquí, según la calculadora, nos sale 46.7026 a un ángulo de menos 122.8729 grados, ¿ya? Unidades de voltios. Bueno, básicamente esas serían las respuestas, ¿no? ¿Alguna duda? La respuesta que tienen ustedes en el aula, en la guía, no está en unidades de voltios.
está en RMS. ¿Ya? Esto es en valores pico. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí en RMS, ¿ya? El fasor voltaje V1 es, bueno, esta misma amplitud, 16.0189, al mismo ángulo, menos 119.9816 grados, voltios, RMS. Ya, pero a la amplitud lo dividimos para raíz de 2. ¿Sí? Y ahí lo tenemos en RMS. Esto me va a quedar, al ángulo lo dejamos igualito, ¿no? 11.327 a un ángulo de menos 119.9816 grados. ¿Ya? Y pues para B2 lo mismo, ¿no? Dividimos la amplitud para raíz de 2. Me da un segundo para sacarlo directamente. 46.7026. Esto me va a dar 33.0237. A un ángulo de menos 122.8729 grados. Voltios RMS. Solo que a veces la respuesta te la ponen en unidades de voltios, pero en realidad es RMS. Es un poquito confuso esto de aquí, ¿no? Pero bueno. Básicamente es eso. ¿Alguna duda? Bueno. Suponiendo que no hay ningún otro error en el circuito. Creo que todo está bien ahí. Bueno. Si no hay dudas hasta ahí, vamos a continuar. Bueno, vamos a resolver el ejercicio 17. ¿Ya? Un segundo para copiar y pegarla. Los ángulos no salieron, bro. ¿No se ven los ángulos? A ver, déjame ver. 10 raíz de 2. Seno. Déjame ver. A ver. Ya voy a revisar. Ya, 10 raíz de 2 está como menos 90. 10 raíz de 2 menos 90. 90J. Déjame ver si cometí algún error en el evaluar. Dame un segundo. Restaurar matriz. 14.14. Ah, sí, perdón. Tengo un error aquí. Sí, perdón. Tengo un error. Los ángulos, tengo un error en la calculadora de sistemas de ecuaciones y eso es lo que calcula mal, lo que me da el error en los ángulos. ¿Sí? A ver. Ya les pongo el valor de x1 y x2 otra vez. Sí. Sí, el sistema de ecuaciones que está ahí está bien, solo que yo tengo un error en la calculadora de sistemas de ecuaciones al evaluar nada más. Entonces la magnitud es B1, el ángulo de B1 por 180 partido pi. Ya, esto les va a dar en B1, me dan un segundo para reemplazarlo. Y directamente lo voy a copiar para no estar escribiéndolo. Ya. Disculpen, sí sale la respuesta que está ahí, por si acaso, en el libro, solo que en el documento, solo que pues cometí un error aquí en los cálculos, ¿no? Bueno, solo tendría que cambiar el ángulo, ¿no? Si no me equivoco, la magnitud está bien. 16.0189. Sí, el ángulo está bien ya. La magnitud está bien, el ángulo es lo que tengo que cambiar. Menos 29.9816 el primero. Entonces aquí sería menos 29.9816 grados. Y aquí lo mismo, ¿no? Menos 29.9816 grados. Voltios RMS. Y la segunda, pues me quedaría, déjenme ver cuánto sale. Ya, sale 39 punto esto.
Voy a poner esto aquí como que no. Ya, sale menos 32.8729. Ya, aquí sale menos 32. Menos 32.8729 grados. ¿Ya? Que creo que eso sí ya es lo que está aquí, por si acaso. Sí. ¿Ya? Bueno, disculpen el error. Solo cometí un error al reemplazar en el calculador de sistemas de ecuaciones. Me olvidé de ponerle la J aquí. Bueno. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo no quedó claro? ¿Todo claro hasta ahí? Todo claro, sí, profesor. Ya, chévere. Pues básicamente ese es el ejercicio 6. Solo era aplicar método de nodos. Y pues no cometan el error que yo cometí, pues olvidarme, en este caso, poner esto de aquí, la J, porque les provoqué el desfase que yo tenía y no me salían los ángulos. Y no olvidar esto de aquí, el 3. ¿Sí? Sean muy cautelosos a reemplazar. Pero bueno, vamos con el ejercicio 17, que es bastante interesante. Es el tipo de ejercicios que les dije que, pues, por el que les digo que tengan en cuenta las identidades en suma de ángulos. Me dan un segundo.
Ya regresé. ¿Qué pasó? ¿En qué punto se quedaron? O sea, no dijiste nada. Nada del ejercicio 17. No. Ya, bueno, básicamente lo que voy a volver a repetir todo. Pues, bueno, lo que me dicen en este ejercicio, si se vuelve a cortar, me dejan un mensaje por WhatsApp para revisar, porque pues no sé qué está pasando. Pero bueno, lo que sucede es que me dicen que se están realizando ciertas mediciones, ¿no? Me dicen que el amperímetro A1 marca esta corriente, 1.388 amperes RMS. Recordemos que el amperímetro mide magnitudes de corriente, no me dice ninguna cosa respecto al ángulo, ¿ya? Por lo tanto, yo podría decir que la corriente que está midiendo es una corriente I1 con un valor RMS, una magnitud de RMS de 1.388, ¿ya? Pero con un ángulo desconocido. No pueden asumir que el ángulo es cero, ¿ya? Simplemente el equipo de medición no les dice cuánto es ese ángulo, ¿ya? Listo. Me dicen que se trabaja a una frecuencia de 1000 radianes por segundo y también me están diciendo que el equipo de medición de voltaje, el V2, mide un voltaje de 3.471 voltios RMS. Lo mismo, también me da un dato de magnitud, pero él no me dice nada del ángulo. Nosotros no podemos asumir nada respecto al ángulo solo con la medición. Tenemos que analizar el ejercicio e identificar cuál es ese ángulo por medio de los datos que ya nos dan, ¿ya? En este caso va a suceder algo muy peculiar. ¿Qué sucede? Bueno, abajo me dicen que determine el valor de R2 y L2 y luego me dicen que se conoce que B3 está adelantando a B1 por 20 grados. Bueno, eso no lo vamos a tomar en cuenta todavía, pero luego me dicen que asuma que el ángulo de la corriente IF, que es la corriente que sale de la fuente, ¿verdad? Porque la corriente, el voltaje de la fuente es BF, ¿no? Bueno, esa corriente sale de aquí, ¿verdad? Entra a este punto y luego se va a repartir para estos dos elementos, ¿no? Recordemos que no va a haber corriente a través del equipo de medición de voltaje. Ellos son como circuitos abiertos. Los equipos de medición de corriente no van a tener voltaje. ¿Por qué? Porque ellos son como cortocircuitos, por si acaso. Bueno, se va a repartir en dos corrientes, una para el inductor, una para el resistor, que se van a volver a unir en este punto. ¿Qué quiere decir? Que la corriente que sale por aquí sigue siendo I sub F. ¿Ya? Y luego va a pasar directamente a través de estos dos elementos. ¿Por qué? Porque pues por aquí no pasa corriente, ¿no? Ni por acá. Va a pasar a través de estos dos elementos, lo que quiere decir que R2 y L2, ¿cómo se encuentran conectados? ¿En serie? Bueno, y me dice, y lo que también me quiere decir es que la corriente IF es la corriente a través del resistor R2. ¿Ya? Y bueno, me dicen que el ángulo de esa corriente, ¿cuánto es? 0 grados. Me dice que asuma que el ángulo de IF es 0 grados. Ahora déjenme ver si no se ha cortado todavía la llamada. Ya. Todo bien, todo bien. Ya, chévere. Entonces me dicen que el ángulo de esa corriente es 0 grados. Entonces vamos a decir que tenemos un fasor corriente, RMS, ¿no? Que no conocemos su magnitud, pero sí conocemos su ángulo, 0 grados. Ahora, ese fasor corriente es la corriente a través de este resistor. Entonces yo podría aplicar una ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que el voltaje de un elemento es igual a su valor, bueno, a su impedancia, que en este caso es puramente resistiva, multiplicado por su fasor corriente. ¿Qué sucede? ¿Qué pasaba cuando la impedancia era puramente resistiva? ¿Qué pasa con el ángulo, la relación entre el ángulo del voltaje y el ángulo de la corriente? ¿Qué sucede con esos ángulos? En fase. ¿Va? Sí, están en fase, correcto. Exacto, tienen que ser los mismos. Muy bien. Es correcto lo que acaban de decir, sí. Exactamente. Básicamente, 3.4371 a un ángulo que no conocemos, ¿verdad? De B2, es igual a el R2 que tampoco conocemos, multiplicado por esta corriente, este fasor corriente, que sería IF, ¿verdad? Su magnitud, a un ángulo de 0 grados. Por lo tanto, directamente ya de aquí podríamos asumir que el ángulo de este voltaje sí es 0 grados.
pero porque es el voltaje de un resistor y porque conocemos la corriente, el ángulo de su corriente. Solo por eso podemos inferir que es 0 grados, más no porque sea una medición de voltaje. ¿Sí? Ahí podemos asumir porque tenemos evidencia para demostrarlo. ¿Ya? Bueno. Pues básicamente ya tenemos el voltaje V2. Este voltaje V2 de hecho nos va a servir al final para encontrar el R2. ¿Ya? Me parece. Bueno, ahora, como tenemos esto a 0 grados, directamente pues podemos poner simplemente como si fuese un circuito de seno. 3.471, que solo tiene parte real, es igual a R2 multiplicado por IF. ¿Sí? Que IF también es desconocido. De ahí que IF sea igual a de ahí que R2, que es lo que yo quiero encontrar, sea igual, paso a dividir IF, me quedaría 3.471 partido IF. ¿Ya? Ya tengo una expresión para R2, me falta encontrar cuánto vale esto. Ya lo vamos a encontrar. Ya sabemos que tiene 0 grados de desfase, ¿no? Por lo tanto, ¿qué tiene? Solo tiene parte real, ¿verdad? La parte real es IF, la magnitud propia, y la parte imaginaria, ¿cuánto es? 0J, ¿no? Amperes RMS. Listo. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? ¿Algo no ha quedado claro? Todo está claro. Ya, chévere. Listo. Ahora, para la siguiente parte nos vamos a enfocar en estos dos elementos que están aquí. ¿Por qué razón? Bueno, porque yo tengo por lo menos la magnitud de la corriente de este inductor, ¿verdad? Que es la magnitud del amperímetro I1, ¿no? Que es 1.388, ¿ya? Por lo tanto, yo con esa magnitud y con la impedancia de este elemento, ¿qué puedo calcular? El voltaje V1, ¿verdad? Que, bueno, si quieren dibujarlo aquí, si quieren lo podemos dibujar aquí. Bueno, aquí estaría R1, que vale 8 ohmios. Y aquí estaría el inductor, que vale J6. No hace falta dibujar el equipo de medición, porque simplemente puedo poner que aquí está la corriente I1 que se está midiendo, ¿no? ¿Cómo está polarizando esa corriente I1 a este equipo? Bueno, la está polarizando con más aquí y con menos acá, ¿no? Y bueno, yo podría encontrar cuál es el voltaje a través de este inductor, que obviamente está en paralelo con esta resistencia y que por lo tanto tienen el mismo voltaje, ¿no? Bueno, ¿cuál es el voltaje a través de este inductor, verdad? Vamos a llamarlo V sub L. Por ley de Ohm sería su impedancia, que es J6, multiplicado por su corriente, que es I1, ¿no? Pasó corriente I1. Si yo quiero reemplazar esto, recordemos, un J6, un 6J, J6, lo puedo reemplazar como 6 a 90 grados, ¿verdad? Solo tiene parte imaginaria y es positiva. Y el I1 lo puedo reemplazar como 1. ¿Cuánto era? 388 a un ángulo θ 1. ¿Ya? Realizo la multiplicación, recuerden, multiplicación entre espasores en forma magnitud-ángulo, en forma magnitud-ángulo, lo que me va a quedar es la multiplicación de las magnitudes, que sería multiplicar este 6 por 1.388. Déjenme ver cuánto sale. Esto le va a dar 8.328. ¿Ya? En magnitud, a un ángulo que sería la suma de los dos ángulos, ¿verdad? 90 grados más θ1. ¿Ya? Grados. Bueno, grados, sí, ya saben. Esto es voltios RMS. ¿Ya? Este es el voltaje del inductor que está aquí y que también está en el resistor. Tienen el mismo voltaje. ¿Ya? Ahora, como yo sé que es el mismo voltaje en el resistor, yo también puedo encontrar la corriente de este resistor. Vamos a llamarla IR. ¿Ya? ¿Por qué? Por ley de Ohm, ¿verdad? Porque si ese es el mismo, si tienen el mismo voltaje, yo sé que el voltaje en el inductor o el voltaje en el resistor, que son el mismo, también es igual a esa corriente I sub R, pasó corriente I sub R multiplicado por 8, ¿verdad? Que es su resistencia o su impedancia total.
¿Sí? Entonces, de aquí voy a despejar cuál es la corriente de ese resistor. ¿Ya? Entonces, vamos a despejar esa corriente que sería el voltaje en el inductor partido 8. Entonces, pues, recordemos que aquí lo único que va a cambiar es la magnitud, porque el ángulo no se va a desfasar, porque estamos hablando de un resistor. ¿Sí? Pues me daría 8.328 partido 8 al mismo ángulo de 90 más θ 1 grados, ¿no? Esto me daría, ya, esto me daría, me dan un segundo para sacarlo, 1.041 a un ángulo de 90 más θ 1, ¿ya? Amperes RMS. Ya, ahora, vamos a dejar esta corriente en forma rectangular, ¿ya? Vamos a llevar la forma rectangular rápidamente. La componente real me quedaría la misma magnitud, 1.041, por el coseno del ángulo, ¿no? Que es 90 grados más θ 1. Y la parte imaginaria me quedaría más j, pues la misma magnitud, 0.41, por el seno del ángulo, ¿no? Seno de 90 más θ 1. Amperes RMS. Ahora vamos a sacar I1 en forma magnitud-ángulo. I1, ¿qué cuánto era? 1.388 a un ángulo θ 1. Entonces, en forma magnitud-ángulo me quedaría la componente real 1.388, que es la magnitud, multiplicada por el coseno del ángulo, θ 1. Y la componente imaginaria me quedaría j, la misma magnitud, que es 1.388, multiplicada por el seno del ángulo, que es θ 1. Amperes RMS. Ya ven por dónde va la cosa, ¿no? Básicamente, ahora lo que tengo que hacer es fijarme en una cosita. Bueno, sabemos que este IR e I1, estas IR e I1, son el resultado de que la corriente I sub F se parte, ¿verdad? Esta corriente I sub F se reparte para ambos ramales. Y aquí estas dos corrientes se vuelven a unir, se vuelven a sumar. Entonces, ¿qué corriente es la que debe salir de aquí? IF. Por lo tanto, IF es igual a I1 más IR. Ustedes dirían, bueno, ahí ya está resuelto el ejercicio. No. ¿Por qué? Porque de IF tampoco sabemos nada. No sabemos su magnitud, solo sabemos ¿qué? Su ángulo. Entonces, pues, de aquí lo único que podemos sacar es que esto me va a dar en forma rectangular un IF más 0J. Este 0J es el que nos va a resolver prácticamente el ejercicio. ¿Por qué? Bueno, sabemos que de la parte real no sabemos nada, porque pues no tenemos cuánto vale IF. Pero de la parte imaginaria sabemos que tiene que dar 0. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que quiere decir es que si yo sumo estas dos corrientes, ¿qué va a pasar? Que la suma en la parte imaginaria, bueno, en la parte real me tiene que dar IF, pero en la parte imaginaria, ¿cuánto me tiene que dar la suma? 0. ¿Ya? La parte imaginaria me tiene que dar 0J. Lo que quiere decir es que prácticamente J 1.041 por el seno de 90 más θ 1 más J 1.388 por el seno de θ 1 es igual a 0J. ¿Ya? Aquí ya puedo omitir esto de poner J, ¿no? Porque ya sé que estoy sumando parte imaginaria. ¿Sí? Puedo omitirlo. De hecho, bueno, no los voy a borrar. Aquí me quedaría 1.041 seno de 90 más θ 1 más 1.388 por seno de θ 1, perdón, es igual a 0. ¿Ya? Y aquí lo que tengo que hacer es aplicar identidad de suma de ángulos para el seno en este elemento que está aquí. ¿Ya? Entonces, la identidad de suma de ángulos de este elemento me quedaría, bueno, voy a poner aquí lo que está multiplicando,
y voy a abrir corchetes y voy a poner la identidad de suma de ángulos. Que si mal no recuerdo sería seno del primer elemento, que es, bueno, voy a poner seno de teta 1, multiplicado por el coseno del segundo, que es 90, más, creo que más, sí, más coseno del segundo, del primero, perdón, por el seno del segundo. Y aquí ya estaría desarrollado esta suma de ángulos. Y aquí me quedaría 1.388 por seno de teta 1 igual a 0. Coseno de 90, ¿cuánto es? 0. Entonces, esta componente se hace 0. Esto me va a quedar 1. Y seno de 90, pues ya sabemos que esto es 1, ¿no? 1.041 multiplicado por coseno de teta 1 más 1.388 por seno de teta 1. Y esto es igual a 0. Ahora, de aquí tengo que despejar, ¿no? 1.041 por coseno de teta 1 es igual a, bueno, menos 1. Voy a pasar esto de aquí al otro lado, ¿no? Lo voy a pasar con negativo. Y esto es igual a 1.388 por seno de teta 1. Voy a pasar esto de aquí a dividir para acá y esto de aquí a dividir para acá. De tal forma que me va a quedar menos 1.041 partido 1.388 es igual a seno de teta 1, no se ha colgado, chévere. Seno de teta 1 partido coseno de teta 1. ¿Y qué es seno sobre coseno? Tangente, ¿verdad? Tangente, o solo dije, tangente de teta 1 es igual a esta relación, no sé cuánto me da. No la voy a poner, me aparece. 1.041 partido 1.388. Y de aquí pues vamos a despejar que teta 1 es la tangente inversa de esta relación. Menos 1.041 partido 1.388. Me dan un segundo para sacar eso. Menos 1.041 partido 1.388. Esto me va a dar que teta 1 es igual a menos 36.86 98 97.65 grados. ¿Ya? Y ya tengo el ángulo de teta 1. Ya, ustedes se preguntarán, bueno, ¿a mí para qué me sirve ese ángulo de teta 1? Bueno, vamos acá. Habíamos dicho que la segunda relación, la suma de las partes complejas, me daba 0J, ¿verdad? Pero, ¿qué habíamos dicho de la suma de las componentes reales? ¿Qué me tiene que dar? La magnitud de IF. Por lo tanto, de esa suma voy a despejar IF, ¿ya? Me dan un segundo que me da la mano. Me da un segundo para responder un mensaje, ¿no? Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda respecto a lo que hemos hecho hasta ahora? No, todo claro. Bueno, chévere. Entonces, vamos a continuar. ¿Ya? Si algo no quedó claro, me avisan, ¿no? Para volver a explicarlo. Entonces, ahora, la suma de las componentes reales tiene que darme la magnitud de IF. Entonces, vamos a reemplazar. ¿Ya? Ahora solo es cuestión de reemplazar. Es 1.041. Yo sé que la suma, un segundo, la suma, que es 1.041 por el coseno, que creo que aquí era 90 más teta 1. 90 grados más teta 1, creo. Sí, era sí. así.
Listo. Gracias. Más 1.388, perdón, por el coseno de teta 1 tiene que ser IF. Entonces vamos a ver cuánto vale teta 1. Vale menos 36.87 grados, pueden ponerle. ¿Ya? Reemplazarlo acá arriba. A reemplazarlo acá arriba. Me dan un segundo. Aquí, ya. Entonces, pues vamos a reemplazar y me quedaría pues 1.041 por el coseno, perdón, por coseno de 90 menos 36.87 grados, ¿ya? Yo les recomendaría que usen todos los decimales por si acaso, ¿ya? De hecho, en materias posteriores les van a pedir que utilicen hasta 7 decimales, por razones obvias, ¿no? A un ángulo de menos 36.87 grados. Pero bueno, por ahora vamos a tomarlos, ¿ya? Y esto les va a dar IF. ¿Sí? IF. Ya, me dan un momento para sacar cuánto vale IF, ¿no? 1.041 coseno 90 más 1.388 coseno de 11. Esto me tiene que dar... Ya, me tiene que dar 1.735. ¿Ya? Aproximadamente eso, ¿no? Yo utilicé todos los decimales que tenía en la calculadora. Amperes RMS, ¿no? Esa es la magnitud del fasor corriente de la fuente. ¿Ya? Ya, hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda respecto a esta parte de aquí, que es la que pues no se nos hace tan familiar, porque no es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? ¿No? Ninguna duda. Bueno, chévere. Si no hay dudas, si está todo claro, vamos a seguir reemplazando. Bueno, ya tenemos cuánto vale IF. ¿Y para qué queríamos IF? Para calcular R2. Aquí simplemente hace falta reemplazar nada más. Ahí. Bueno. Entonces, aquí lo que podríamos hacer es, bueno, decir que esto es 3.471 a un ángulo de 1.735, perdón, dividido para 1.735, ¿no? Me dan un segundo para sacar eso. 3.471 a un ángulo de 1.735. Perdón, dividido para... Ya, esto me va a dar 2. Bueno, 2.0005, pero esto es 2. Ya no le paren bola a lo demás. Eso es 2. Y ya tenemos R2, que creo que es la misma respuesta que sale aquí. Sí, 2. Listo. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Algo no quedó claro respecto a toda esta parte que está aquí? De hecho, el ejercicio prácticamente aún ni empieza, porque todavía nos falta hallar L2, el voltaje de la fuente, y creo que nada más. Todo claro. Chévere. Sí está grabando, ¿no? Ya, chévere. Entonces, dicho eso, ya tenemos, pues, de hecho, con ese ángulo que acabamos de encontrar, encontramos gran parte de lo que teníamos, ¿no? Tenemos ya el IF, tenemos con este ángulo podemos sacar también el ángulo del voltaje B1. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Bueno, sabemos cuánto es el voltaje B1, ¿verdad? El voltaje que mide el voltímetro 1. Es el voltaje del inductor o el del resistor, perdón. ¿Ya? No, ¿ya? B1 es esto de aquí, ¿no? Es el mismo voltaje del inductor o del resistor. Son el mismo voltaje. Ya tenemos su magnitud, pero no teníamos su ángulo. ¿Cuál es el ángulo del voltaje B1? Bueno, si yo aquí les dijese, determine el ángulo del voltaje B1, ustedes ya podrían encontrarlo diciendo pues que eso es 90 menos 36. Creo que era 36. Sí, 36.87. ¿Ya? Grados. Ese es el ángulo del voltaje B1.
que esto es 53.13 grados. ¿Sí? Ese es el ángulo del voltaje B. Bueno, ahora sí, me dan un segundo. Ya, ahora sí. Disculpen la interrupción. Ahora sí. Bueno, ya tendremos hasta el ángulo de ese voltaje B1. Prácticamente tenemos todo respecto a estas dos mediciones. Bueno, tenemos todo respecto a estas dos mediciones. Tenemos ya IF, tenemos prácticamente B2. Sí, de hecho tenemos B2, IF, tenemos todo. Ahora, ¿qué me falta encontrar? Bueno, me falta encontrar L2. Para encontrar L2 me voy a fijar en una cosa que me dice el enunciado en la nota. Me dice que se conoce que el ángulo del voltaje B3 está 20 grados por delante del ángulo del voltaje B1. Creo que es 20 grados porque pues, está separado esto ya. Entonces vamos a decir que son 20 grados adelante del ángulo de voltaje B1. ¿Qué quiere decir que esté por delante? Bueno, vamos acá a escribir eso. Bueno, ahí, ¿ya? Lo que quiere decir es que, bueno, si yo restase el ángulo del voltaje B3 del ángulo del voltaje B1, esto me tendría que dar 20 grados, ¿ya? Eso quiere decir que B3 está adelantando a B1 por 20 grados, ¿ya? Es mayor, es más grande que B1 por 20 grados, por así decirlo. De otra forma, dicho de otra forma, el ángulo de B3 es igual a el ángulo de B1 más 20 grados. Y ya tengo el ángulo de B1. El ángulo de B3 es igual a 53.13 más 20 grados. ¿Sí? Ya tengo el ángulo de B3. Ahora, si nadie tiene dudas hasta ahí, vamos a fijarnos en una cosa muy importante. Ojo, que este ángulo B3 es de un voltaje, obviamente, un voltaje B3, un fasor voltaje B3. Pero, ¿qué está midiendo ese fasor voltaje? ¿Qué está midiendo? El voltaje, la suma del voltaje de los dos elementos, del resistor y del inductor. Es decir, que está midiendo el voltaje de una impedancia como tal, ¿no? Vamos a dibujarle esto por aquí para que lo entiendan un poquito mejor, ¿ya? Aquí está el resistor R2, ¿ya? Que sabemos que vale 5 ohmios. Bueno, 2.005, ¿no? O 2 ohmios nomás, ¿no? Listo. Tenemos el inductor L2, que está representado, vendría a estar representado por su reactancia inductiva JX2, ¿no? Ya no le vamos a parar bola al L2 todavía, a la L, ¿no? ¿Ya? Y estamos diciendo que el equipo de medición está midiendo el voltaje entre estos terminales. Aquí está el positivo y aquí está el negativo. Eso es lo que está midiendo el B3, ¿ya? Por si acaso. Listo. Ahora, ¿cuál era la corriente que estaba pasando a través de estos elementos? ¿Cuál era? Era IF, ¿no? Era IF, que sabíamos que era, creo que era 1. No, esto era 1 punto algo, ¿no? ¿Cuánto era IF? 1.735, ¿ya? 1.735 a un ángulo de 0 grados, ¿no? ¿Sí? Por si acaso. Ahora, esto de aquí yo lo puedo reescribir. ¿Cómo lo puedo reescribir? Bueno, yo puedo agrupar ese resistor y ese inductor como si fuesen una sola cajita de impedancia. ¿Ya? Una sola impedancia. ¿Ya? Una sola impedancia Z que es igual a la parte resistiva más JX2, ¿no? Que es la parte inductiva que es desconocida. ¿Sí? ¿Por qué yo puedo hacer eso? Bueno, porque simplemente son dos impedancias en serie. Una impedancia puramente resistiva en serie con una impedancia puramente inductiva. ¿Sí? Yo sé que la corriente a través de esa impedancia, que en realidad, chicos, aquí no me importa la magnitud de esa corriente, ¿ya? Yo solo con el ángulo puedo hacer lo que voy a hacer ahora, ¿ya? Pero bueno, yo sé que esa corriente es 1.735 a 0 grados. ¿Ya? Y también sé que estoy midiendo su voltaje. Yo aquí tengo su voltaje, que es B3, ¿ya? B3, que es un voltaje de una magnitud B sub 3 que no conocemos,
a un ángulo de ¿cuánto? El ángulo que acabamos de encontrar hace rato, 73.13. Voltios, RMS, amperios, RMS. Por si acaso, si ustedes les piden en un ejercicio hallar una impedancia o algo, hallar una impedancia, cualquier impedancia, ustedes pueden hacer el ejercicio tanto con la transformación fasorial en valores pico como en RMS. Les va a dar el mismo valor de impedancia. La impedancia no cambia si ustedes utilizan la transformación fasorial en RMS o en valores pico. Eso no va a cambiar, va a ser el mismo valor, por si acaso. Lo único que van a cambiar son los valores de las magnitudes de voltaje y corriente. ¿Ya? Bueno, esperando que eso esté claro, vamos aquí a aplicar una cosa. Bueno, yo conozco el voltaje y la corriente en este elemento, que es una impedancia. Yo puedo aplicar aquí la ley de Ohm compleja. Ley de Ohm compleja, ¿ya? Que la ley de Ohm compleja me dice que el voltaje V sub 3 no es nada más que la corriente en ese elemento multiplicado por su impedancia compleja. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que de aquí yo puedo despejar la impedancia y iba a ser la relación entre el voltaje de ese elemento y su corriente. ¿Ya? Ustedes me dirán, bueno, pero no conoces la magnitud del voltaje. No me importa la magnitud de ese voltaje. Ya, vamos a reemplazar estos fasores. Ya, esto sería la magnitud que es V sub 3 a un ángulo de 73.13 grados. Y esto sería la corriente, que sería 1. Que en realidad tampoco me importa su magnitud, 1.735 a un ángulo de 0 grados. ¿Ya? Y bueno, aquí sabemos que la división entre fasores es simple, ¿no? Las magnitudes se dividen, V3, 1.735. Y los ángulos, ¿qué pasa? Se restan, ¿no? 73.13 menos 0 grados, que me queda el mismo 73.13. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo de la impedancia, ¿cuánto es? El ángulo de la impedancia es 73.13 grados. ¿Ya? Este es el ángulo de mi impedancia. Listo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué listo? Bueno, porque a partir de este ángulo y de este valor de resistencia yo puedo hallar el X. ¿Por qué? Porque si yo tuviese la impedancia, bueno, tal vez se haga un poquito más difícil por ahora comprender esta parte, pero pues si lo quieren ver de otra forma, una forma mucho más sencilla es, si yo tuviese esta impedancia en el plano complejo, sería así. Bueno, aquí estaría la magnitud de esa impedancia, ya que no me importa. Aquí estaría el ángulo de esa impedancia, que es... ¿qué estaba haciendo? Que es la parte real, que es 2, ¿ya? O la resistencia, si quieren ponerla, R2. Y aquí en la componente vertical sería el X2, ¿no? Y este de aquí es el ángulo de la impedancia, el teta Z. ¿Ya? Yo sé que de aquí podría despejar X2. ¿Por qué? Porque la tangente de ese ángulo teta Z, ¿a qué es igual? Lado opuesto sobre el lado adyacente. X2 sobre R2. Apréndanse bien esta expresión de aquí, de la tangente, porque la van a necesitar para mejoramiento de factor de potencia. ¿Ya? X2, que todavía no hacemos ejercicios de potencia, por si acaso, luego los vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, X2 sería R2 multiplicado por la tangente de teta Z. ¿Sí? Y pues básicamente reemplazando me quedaría pues que R2 es 2 y esto es multiplicado por la tangente de 73.13 grados. 2 por tangente de 73.13 me da 6.5952. ¿Ya? Ohmios. Listo. Esta es la reactancia inductiva. Ya la acabamos de encontrar. Ahora, lo que yo quiero es la inductancia. Bueno, yo sé que eso de ahí es igual a omega por L. ¿Y cuánto es omega? Omega es 10 omega es 1000, ¿ya? 1000 radianes por segundo. Ya, omega es 1000. Entonces yo sé que 6.5952
es igual a omega, que es 1000 radianes por segundo, por L, que es la inductancia L2, perdón, ¿ya? L2. Y listo, de aquí despejamos L2. L2, si yo paso a dividir para 1000, es lo mismo que tener 6.5952 milihenrios. ¿Ya? Es lo mismo que dividir para 1000. Poner el 1000. ¿Ya? Y eso es lo que sale ahí en el ejercicio, creo. Déjenme confirmar. Sí, bueno, esto de aquí está mal. Aquí no es M mayúscula, es M minúscula, por si acaso. ¿Ya? Sería absurdo que le saliera megahenrios, porque nunca se trabaja con inductancias tan grandes. ¿Sí? Es milihenrios. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Algo no ha quedado claro? Está bien feo esa vaina, loco. Sí, es un poco intenso este ejercicio. Pero pues si no entienden algo, avisen. Todavía falta incluso. Todavía falta porque me piden encontrar también B sub F, que ya es lo último. Esto sí ya es lo último. A ver. Vamos a verlo aquí en el circuito. Bueno. B sub F, si nos damos cuenta, es el voltaje de esta fuente, ¿no? Ya, hasta ahí todo chévere. Yo sé que el voltaje en cualquiera de estos dos elementos es B1, que ya lo tengo, ¿verdad? Está aquí. ¿Dónde está? B1, que es esto de aquí. Es este voltaje de aquí. Este ángulo también ya lo tengo. Ya, chévere, ya tengo B1. Y acá yo tengo, pues, B2. O si agrupo estos dos elementos, lo que yo tengo es el voltaje B3, ¿no? No sé si hasta ahí lo han visto, ¿ya? Pero básicamente lo que yo tengo es esto de aquí. Ya, lo que yo tengo es esto de aquí. Si yo quiero redibujar esto de aquí para poder hacer la ley de voltajes de Kirchhoff de una forma mucho más sencilla, lo voy a hacer aquí. Miren, esto de aquí les va a quedar esto. Me dan un segundo para redibujarlo, para que vean cómo les queda esto. Esto les va a quedar así. Me dan un segundo para redibujar esta parte de aquí. Ya. Aquí estaría el voltaje B sub F, ¿no? El fasor voltaje B sub F. Aquí estarían los elementos, el inductor y el capacitor, el inductor y el resistor que están en paralelo, ¿no? O simplemente voy a dibujar una cajita de impedancia y voy a decir que tiene el voltaje B1, ¿ya? Que ya es conocido. Y acá voy a dibujar, aquí estarían el resistor y el inductor que acabamos de encontrar, ¿no? El de 2 ohmios y el de la reactancia inductiva de 5.5952. O podríamos decir que tenemos una cajita de impedancia a un voltaje B sub 3. ¿Sí? Lo que tendríamos que hacer es una ley de voltajes de Kirchhoff. Y me quedarían, bueno, estos son elementos pasivos. Recordemos la convención de elementos pasivos y elementos activos. Cuando yo me desplazo a través de un voltaje de una fuente de menos a más, ese voltaje es positivo. ¿Ya? Pongo el igual y ahora, cuando yo me desplazo a través de un voltaje de un elemento pasivo de más a menos, ese elemento tiene un voltaje positivo, B1 más B3. ¿Ya? Ahora me falta encontrar B1 y B3. Bueno, B1 y B3 ya prácticamente los tengo. Yo sé que B1 es este voltaje que está aquí, PL, 8.328. Vamos a ponerlo acá. Yo sé que B1 es igual a 8.328 a un ángulo de, no sé cuánto era, creo que era 53.13, ¿no? Déjenme ver, aquí está el ángulo. 53.13 grados. 53.13 grados. Disculpen que me desplace mucho, pero pues es para poder revisar los valores que salieron. ¿Ya? Si algo no queda claro, me avisan. 53.13 grados, ¿ya? Voltios RMS. ¿Ya? Y que B3 es igual, bueno, B3 yo les dije que me faltaba la magnitud, pero ya la puedo determinar porque ya conozco cuánto vale todo esto, ¿no? Aquí me quedó una expresión para B3, ¿no? Bueno, ¿por qué yo sé que ya puedo determinar B3? Bueno, porque yo ya tengo la reactancia inductiva de esta impedancia. Yo sé que esta impedancia de aquí es 2 más JX2, que X2 es 6.5952.
¿verdad? Ohmios. ¿Ya? Vamos a llevar esta impedancia a la forma magnitud-ángulo. Entonces, Z es igual a la raíz, bueno, la magnitud de Z es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 6.5952. Por si acaso, no sé si me va a salir, estoy improvisando ahorita, pero bueno, 2 al cuadrado más 6.5952 al cuadrado. Esto me va a dar 6.892 aproximadamente. 6.892 ohmios en magnitud. Y en ángulo, pues el ángulo ya lo conocemos, 73.13. Es el mismo ángulo que está aquí porque son igualdades, ¿no? Entonces vamos a reemplazar, vamos a comparar solo las magnitudes porque los ángulos ya sabemos que van a ser los mismos. Vamos a comparar esta magnitud con la magnitud que nos acaba de salir. Vamos a igualarlas, ¿ya? Porque yo sé que eso que está ahí es la misma magnitud de la impedancia, ¿no? Por relación. Por si acaso, esa es la magnitud de la impedancia. Si no les queda claro, me avisan. Eso es 6.892. Ya, las magnitudes. Porque para que dos fasores sean iguales, tienen que ser iguales sus ángulos, que obviamente es el mismo, y tienen que ser iguales sus magnitudes, que son estas dos de acá. ¿Sí? Por si acaso. Si no queda claro, me avisan. Y de aquí vamos a despejar la magnitud de B sub 3. Perdón, la magnitud de B sub 3, que sería pues 6,892 multiplicado por 1,735. Esto les va a dar 11.95. 11,957. ¿Ya? Voltios RMS. Las impedancias siempre tienen unidades de ohmios, no importa que estés trabajando en RMS o en pico, porque siempre te va a dar ohmios. ¿Ya? Listo, ya tengo la magnitud de ese B3. Entonces esto me da 11.957 a un ángulo de 73.13 grados, ¿no? Eran 20 grados más que B1. Voltios RMS. ¿Ya? Vamos a llevar esto a forma rectangular. ¿Ya? Sería la parte real de B1, sería 8.328 multiplicado por el coseno del ángulo, que es 53.13. Esto me va a dar 5, bueno, vamos a ponerle 4,9968 para no jugar tanto con el redondeo, más J, me va a salir positiva la parte imaginaria porque el ángulo es menor que, ¿no ven? El ángulo es menor que 180. Seno de esto, ya me va a salir 6.6624. ¿Ya? Voltios RMS. ¿Ya? Y esto es B1 en forma rectangular. B3 en forma rectangular me va a salir, bueno, 11.957 por coseno de 73.13 y esto me va a dar 3.46994 más J, déjenme ver cuánto sale la parte imaginaria, 11.44. 11.44, 24, sí, 24, ¿ya? Voltios RMS. Ya tengo las tengo en forma rectangular. ¿Por qué yo lo saqué de forma rectangular? Porque sé que BF es la suma entre B1 y B3. Entonces aquí directamente ya las puedo sumar y es más fácil, ¿no? Parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria, ¿no? Esto me tiene que dar 6.6624. Ya la parte imaginaria me da 18.105, o sea, ya. 18.105 J. Y la parte real me tiene que dar, déjenme ver, 4.96698 más 3.46994, 8.46674. 8.46674 voltios RMS. ¿Ya? Y aquí ya les voy a poner directamente la forma magnitud-ángulo, que no sé cuánto queda, déjenme sacarla. Cuadrada de eso al cuadrado
más 18.105 cuadrado. 19.98. 9869. A un ángulo de, a ver, arco tangente de 18.105 a 8.46674. A un ángulo de 64.93 grados. 93.7 grados. ¿Ya? Y ese sería el fasor voltaje BF. ¿Ya? Déjenme ver un momento, creo que sale lo mismo. Sí, 19.99. Sí, sí, estamos bien. Ya, ese es el BF, 19.992. Ahí está como B2, pero es el BF lo que te piden, ¿sí? 19.99. Sí, es lo mismo. ¿Alguna duda? Estaba un poquito extenso el ejercicio, ¿no? Un poquito tedioso, complicado de analizar al principio, ¿no? Tipo así no diré en lecciones o así. No, no, en las lecciones siempre les toman ejercicios sencillos. Más que estos ejercicios son para que pues se aprenda un poquito mejor la teoría, para que traten de hacer un poquito más relaciones, porque esto sí es lo que se encuentran por ahí en algún proyecto. En la mayoría de proyectos ustedes no conocen todos los parámetros y tienen que encontrarlos a partir de mediciones realizadas. Entonces, pues, es más para que se acostumbren a eso. Y ahí tal vez pueda venir en un examen, pero ya de eso tal vez llegue en un mejoramiento o algo así. No suelen tomar este tipo de cosas así. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Algo más? ¿Algo respecto a este ejercicio que vamos a hacer que quieran preguntar? ¿Algo no quedó claro? Todo claro. Chévere. Ya bueno, si quedó todo claro, no los voy a cansar más. Vamos a quedarnos hasta ahí por hoy, porque tengo una lección más tarde, entonces pues no tengo que ponerme a repasar. ¿Ya? Entonces el día viernes continuamos con los ejercicios. Igual, manden los ejercicios, mándenme un mensaje, díganme qué ejercicios quieren que resolvamos para poder revisarlos. O bueno, el mismo día viernes me dicen qué ejercicios resolvemos y ya pues ahí continuamos, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda antes de terminar? No, todo claro. Chévere. Entonces, ya.